¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con la lectura de la Suma Teológica de Santo Tomás. Este es un audio que estoy grabando en los últimos días del año 2024. Por eso quería aprovechar, en primer lugar, agradecerle al señor Santiago Argarañaz, quien hace ya muchos años viene editando en forma excelente y profesional estos videos y audios del canal El Tesoro de la Isla. Ya cumplimos 5 años de trabajo y también, bueno, agradecerles a todos ustedes su colaboración, no solamente escuchando, sino suscribiéndose y poniéndole el like, en fin, compartiendo estos videos y estos audios. Colaboran con la difusión del canal. Esta es la intención única que tenemos, ¿no? De difundir la sana doctrina, la filosofía cristiana, el pensamiento, en fin, en diversas formas, ¿no? Entonces, despidiendo este año, lo 2024, mi intención es, con la ayuda del Señor, continuar haciendo este pequeño trabajo el próximo año, luego de un receso de verano, haciendo, en fin, estas cosas que espero que sean de su utilidad. Bien, entonces, gracias y feliz año nuevo y bendiciones para el año que empieza. Entonces, siguiendo la lectura de Santo Tomás, cuando Tomás se pregunta acerca del tiempo de la encarnación, ¿no? Decimos que la encarnación es la venida del Señor al mundo, el nacimiento del Señor. Entonces, se pregunta Tomás por qué no se encarnó el Señor en tiempos posteriores, en los últimos tiempos, ¿no? En lo que podríamos llamar, en términos simbólicos, la vejez de la humanidad. La ancianidad, mejor dicho, porque el término vejez es un término negativo, ¿no? Viejos son los trapos, decimos en Argentina, cuando alguien dice estoy viejo. El hombre no envejece, ¿no? En todo caso, se convierte en anciano. El término anciano, la palabra anciano, es una palabra positiva, un término de significado positivo. Cambio vejez es negativo. Y sin embargo, no entendemos del todo cuál es la diferencia. De hecho, si uno entra en el diccionario de sinónimos de la lengua española y pone la palabra anciano, va a encontrar que todos los sinónimos de anciano son negativos, ¿no? Decrépito, senil, chocho, etcétera. El anciano es aquel que estuvo cuando nosotros no estábamos, aquel que vivió cuando nosotros todavía no existíamos, ¿no? El anciano es aquel que tiene experiencia, porque es anterior, ¿no? Por eso el anciano es el antiguo, el que estuvo antes, ¿no? La antigüedad es una cualidad de las cosas buenas, de las cosas nobles, ¿no? Aquel que ha acumulado experiencia. Por eso en la escritura, por ejemplo, al Padre, ¿no?, de los cielos se lo llama, en el libro de Daniel, el anciano en días, el anciano en años, ¿no? Y cuando se lo representa en un ícono, en una imagen sagrada, ¿no?, se representa a la Santísima Trinidad, siguiendo la imagen de Daniel, se lo representa como un anciano en años, ¿no?, un venerable anciano con la barba blanca, etc. No tiene nada que ver la ancianidad con la vejez. Lo que sucede es que nosotros hemos perdido esta percepción de la ancianidad que se conserva en otras civilizaciones, ¿no? Nosotros exaltamos la juventud y rechazamos la ancianidad, ¿no?, identificándola erróneamente con algo sí negativo, que es la vejez, ¿no? Obviamente también nos vamos envejeciendo, obviamente, porque nos vamos agotando físicamente, estamos más cansados, menos flexibles, más enfermos, etc. Pero eso no es lo que caracteriza a la ancianidad, porque el anciano es el sabio, es el prudente, es el responsable. El joven es el enérgico, ¿no?, el vital. Como ven,
no son cualidades opuestas que se excluyan mutuamente, ¿no? Sino que al contrario, para que la vida sea integral y feliz, debemos ser sabios como ancianos y enérgicos como jóvenes, ¿verdad? ¿No? Es decir, el joven, además de ser enérgico, tiene que ser responsable. ¿Qué sería de la energía sin responsabilidad? El anciano, además de ser sabio, debe ser vital, ¿no? ¿Qué sería de un hombre responsable pero carente de vitalidad? Por eso nunca tenemos que percibir las cosas complementarias como opuestas. Entonces, en una sociedad normal, ¿no? Y en una idea normal de la vida, estas cualidades que atribuimos a la juventud y a la ancianidad deben convivir en el mismo sujeto, ¿por qué no? El joven puede aprender del anciano y el anciano del joven, ¿no? Bien, entonces la pregunta es si la humanidad, en términos generales, puede ser dividida en la misma forma en que etapas biológicas, ¿no? Que hay una infancia de la humanidad, una juventud, en fin, no sé. Este es el tema que trata Tomás en uno de sus capítulos de la Suma Teológica, ¿no? Que es sumamente interesante y sugestivo, ¿no? Porque nos abre horizontes nuevos, ¿no? Y, en fin, que hay que investigar. Y bien, la vejez, entonces, mejor dicho, la ancianidad, ¿no? Es la edad de la serenidad, de la sabiduría, de cierta luminosidad. El hombre está como desapegado, menos apasionado, puede ser alegre, generoso, ¿no? Sí, porque en la ancianidad como que se abre un nuevo horizonte, muchas veces relacionado con Dios. Esto es lo que señala Tomás en este artículo, ¿no? Cuando se pregunta si no era conveniente que el Señor esperase a que la humanidad envejeciera, ¿no? Sí, claro, porque hubiera estado más dispuesta a recibirlo que en el momento en que Él se encarnó, ¿no? De hecho, en el Salmo 91, esto lo cita Tomás, se dice, mi vejez transcurrirá en abundante misericordia. Vale decir que es una etapa donde el corazón se abre a Dios, ¿no? Porque se les abre el horizonte, obviamente, de la vida eterna, por la cercanía, obviamente, de la muerte, y por otro lado han perdido el interés en las cosas que quizás antes las tenían como demasiado ocupadas, ¿no? Por otro lado, en muchas culturas los ancianos tienen a cargo, tenían a cargo, la guía y el gobierno de la sociedad, ¿no? De hecho, quizá ustedes no sepan que el término presbítero significa, literalmente en griego, anciano, ¿no? Presbites en griego. Por eso, por ejemplo, la presbicia, que es una enfermedad ocular que sufren las personas de cierta edad, ¿no? Los ancianos, en realidad la sufrimos todos, de jóvenes, pero bueno, significaba eso, porque se ve que, se ve, no, es decir, de hecho, son más proclives a esta enfermedad los ancianos, la presbicia, los presbíteros, si estos jóvenes que se ordenan sacerdotes a los 25 años, ¿no? Se ordenan presbíteros, es decir, son ancianos. Claro, obviamente que no son ancianos, ni mucho menos viejos, pero claro, es como una edad conveniente para la vida espiritual, para la guía de otros, ¿no? El anciano está mejor dispuesto, sus intereses son otros. Y bien, entonces Tomás entiende que la humanidad en su conjunto también atraviesa diversas etapas de desarrollo histórico, hasta llegar, lógicamente, a una vejez serena, sabia, luminosa, ¿no? Y así como en la vejez los hombres o en la ancianidad se acercan a Dios, también la humanidad, habiendo alcanzado una etapa de ancianidad, hubiera abierto su corazón a la gracia divina, cosa que no hizo cuando vino el Señor. De hecho, el Señor fue rechazado, ¿no? Recordemos que la gran tragedia, ¿no?, de la humanidad es haber crucificado al Señor de la gloria, ¿no? Claro, entonces
¿por qué no esperó el Señor a que nosotros estemos mejor dispuestos, ¿no? Porque es importante la disposición de los demás. Si uno no le va a decir, no le va a dar un consejo a una persona que no está bien dispuesta a recibirlo, ¿no? Entonces, primero espera que esté bien dispuesto y después se lo da el consejo. Pero yo sé que mi consejo va a caer en saco roto, ¿no? Como dicen, no lo doy, ¿no? Entonces parecería que hubiera sido más prudente de parte de Dios, fíjense, ¿no? Que, 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 Qué altanería la nuestra, ¿no? Obviamente estamos hablando en términos hipotéticos, no estamos reflexionando solamente, no afirmando nada. Hubiera sido más prudente, digo, de parte de Dios, que teniendo en cuenta que la historia tiene una forma lineal y similar a la historia biográfica de cada uno, que Dios esperase a que la humanidad hubiera estado, en fin, más dispuesta, menos apegada, menos atada a las cosas materiales, menos apasionada, menos necia, ¿no? Fíjense la necedad del hombre, ¿no? Cómo nos seguimos matando los unos a nosotros, ¿no? En las guerras. Y somos realmente muy como adolescentes, muy como infantiles, muy poco responsables en nuestras conductas, ¿no? Individual y colectiva. Recientemente en la Argentina, por ejemplo, lo digo porque pasó hace 3 días, en la Argentina, en los días el día de Navidad, en muchos barrios la gente pone música a un alto volumen, ¿no? Obviamente es una falta de respeto hacia el vecino, porque claro, uno puede escuchar música dentro de su casa, pero no tiene que obligar a los vecinos a escucharla, me parece, ¿no? En fin, pero lo hacemos, ¿no? Es una especie de vulgaridad en nuestra cultura, ¿no? La falta de cultura, más que cultura. Entonces un vecino, en fin, de aquí de Buenos Aires, puso música, el otro salió, el vecino, baja la música, que no la bajo. Estaban alcoholizados, uno, el otro, un ex policía, sacó un arma y le pegó un tiro, lo mató. Fíjense. Esto pasó a finales de año 2024, ¿no? Es una locura absoluta. Matar a una persona porque la música está, en fin, bien. Esto es lo que pasa, ¿no? Esa es la conducta realmente irracional que tenemos los seres humanos, a nivel individual, a nivel colectivo, ¿no? En la guerra. Bueno, entonces, ¿cómo sentimos el tiempo nosotros? Esa es la pregunta. Si se puede aplicar a la humanidad en general un desarrollo similar al que tiene un hombre, ¿no? En este sentido, en la época de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, el tiempo se sentía de otra forma. Esto es interesante, porque ellos sentían que la venida del Señor al mundo era el inicio de un proceso que se continuaría en forma continua y lenta aquí en la tierra, ¿no? Es como la construcción de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, ¿no? Que es el título de un libro de San Agustín, pero sobre todo es un proyecto cultural de una civilización fundada en el Evangelio, ¿no? Y asumiendo también, obviamente, la cultura griega y el derecho romano, la ciudad de Dios, ¿no? Como civilización, como cristiandad, ¿no? No solamente como cristianismo, sino como cristiandad, ¿no? Como orden social, político, cultural, proceso lento y permanente, ¿no? Que hacía que los hombres, por ejemplo, construyeran catedrales que sabían ellos que al poner la piedra fundamental de esa catedral, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos verían terminada su obra, ¿no? La ciudad de Dios. Por eso, de hecho, ustedes sabrán que algunas catedrales medievales, ¿no? Que son bellísimas, tardaron en construirse algunas, no sé, 500 años o más, ¿no? Esto supone una percepción del tiempo muy distinta de la actual. Ellos sabían, no es que no sabían, sabían que la catedral de su ciudad iba a ser terminada dentro de muchísimos años, pero es la ciudad de Dios. En cambio, nosotros percibimos el tiempo en una forma absolutamente distinta, ¿no? Es como que se escurre de las manos. No sabemos qué va a pasar, no digo dentro de 100 años, sino mañana.
Mañana puede ser que a alguien se le ocurra iniciar una guerra atómica, ¿no? Es decir, las amenazas son reales, la posibilidad es real. Bien, entonces, en la época de Tomás, la ciudad de Dios, ¿no? Era una ciudad, una realidad terrenal, colectiva, sólida, ¿no? Dinámica, permanente, indestructible, ¿no? Es como la imagen terrenal de la ciudad celeste, de la Jerusalén celestial, ¿no? Eso es lo que uno siente y percibe, por ejemplo, al visitar algunas ciudades europeas construidas alrededor de estas catedrales, ¿no? Todo el pueblo, el domingo, independientemente de su ocupación y su rango social, se reunía en la catedral, ¿no? Con su obispo, con el príncipe, en fin, en toda la jerarquía social, para alabar al único Señor, ¿no? Entonces, esta ciudad de Dios, esta cristiandad imperfecta, una realidad concreta, que se iría, según el pensamiento de nuestros padres, se iría desarrollando y extendiendo, ¿no? Ampliándose territorialmente y profundizándose en una forma lógica y coherente, ¿no? Según aquello de San Pablo, instaurare omnia in Cristo, ¿no? Instaurarlo, todas las cosas en Cristo. Este es el proyecto de la cristiandad, ¿no? Nosotros diferenciamos cristiandad como proyecto colectivo, ¿no? Que se realizó en forma imperfecta y se sigue realizando en el mundo, del cristianismo, que es la fe cristiana, que habita en el corazón de cada uno de esos, ¿no? De nosotros, perdón. La cristiandad es la proyección del cristianismo. Bien, el padre Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, dice, comentando este instaurare omnia in Cristo, informar el mundo entero con el Espíritu de Jesús, colocar a Cristo en la entraña de todas las cosas. Es una expresión muy linda, ¿no? Eso es lo que nosotros señalamos con el término cristiandad, ¿no? Siempre es un intento imperfecto de colocar a Cristo en la entraña de todas: la familia, la economía, el deporte, la política, el arte, la ciencia, la filosofía, en fin, todo, colocar a Cristo en la entraña de todas las cosas, ¿no? En fin, bellísimo, bellísimo, ¿no? Proyecto, la cristiandad, bien. Sí, Tomás pensaba, quizá, como no hubiéramos pensado nosotros, que este era un proyecto que se iba a ir ampliando en forma lógica, digo, hasta llegar el momento de la segunda venida, ¿no? Es decir, la segunda venida sería como la coronación natural de esta ciudad de Dios. Esta cristiandad se resquebrajó y se rompió con la reforma luterana, ¿no? Cuando los cristianos dejaron de construir una única ciudad para empezar a luchar, a pelear, a matarse entre ellos, ¿no? Bien, es otro tema, ¿no? Pero eso no impide que en forma personal o colectiva, relativa, pero real, intentemos colocar a Cristo en la entraña de todas las cosas, ¿no? Bien, entonces, esto lo digo porque el pensamiento, quizá, digo, ¿no? De Tomás, aunque su pensamiento no es histórico, fundamentalmente, ¿no? Los temas históricos a Tomás no lo tienen muy preocupado, como a nosotros, que sí nos interesa más. La percepción del mundo en aquella época era la percepción de la ampliación, de la extensión, ¿no? De la ciudad de Dios. Hoy, o en cambio, la ciudad de Dios no la percibimos de esta forma, ¿no? La pregunta, sin embargo, es: ¿se puede aplicar a la humanidad esto de la niñez, la juventud y la vejez, etcétera, ¿no? Como etapas cronológicas de una misma realidad? Bueno, Tomás aquí cita a Agustín, ¿no? Agustín sí es un hombre que piensa en términos históricos, sobre todo en su libro, ¿no? La ciudad de Dios, pero al final de su vida Agustín escribe un libro que tiene un título muy interesante: Retractaciones, donde él se retracta de aquellas cosas que en un momento pensó verdaderas, pero que después él, mediante una mayor reflexión y más profunda, descubre no serlo, ¿no?
Entonces en el libro de las retractaciones dice, leo, Agustín, no es posible que en el cuerpo se den simultáneamente juventud y vejez, pero sí son compatibles a la vez en el alma. La primera por el dinamismo, la segunda por la responsabilidad. Interesante, ¿no? Es decir, digamos que nosotros asimilamos las edades del hombre, ¿no? Las etapas de la vida por las condiciones físicas, ¿no? Obviamente, fundamentalmente, ¿no? Pero para Agustín no es así, sino la juventud es sinónimo de energía, de vitalidad, de poder, en cambio, de vigor, ¿no? En cambio, la ancianidad, sabiduría, responsabilidad, ¿no? Prudencia, etc. Entonces, en este sentido, aunque físicamente un hombre no puede ser simultáneamente un niño y un anciano, en sentido físico, en sentido moral o espiritual o psicológico, sí, ¿no? Sí. Sí, esto es muy hermoso porque de repente descubrimos que el joven no puede ser no solamente enérgico, sino responsable, y el anciano no solamente sabio, sino lleno de vitalidad y de entusiasmo, ¿no? Es decir, bien, interesante, ¿verdad? Bien, entonces, en este sentido, nosotros, por ejemplo, decimos que tal pueblo o tal empresa, ¿no? Es un pueblo, una empresa joven, ¿no? Es decir, es un pueblo lleno de energía, de entusiasmo, de vitalidad. En definitiva, repito, no son realidades opuestas, la juventud y la ancianidad, sino complementarias. Bien, entonces volviendo al texto de Agustín, las leyes que rigen el cuerpo no se trasladan mecánicamente al alma. Un hombre puede ser a la vez joven por su energía y anciano por su sabiduría. Pero también puede ser infantil por su despreocupación y adulto quizá por su racionalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, acerca de la niñez, Jesús dice que el reino de los cielos es de los que son como niños. Pero como niños, ¿no? No dice que son de los niños, sino como niños, ¿no? ¿Qué significa como? Es decir, el Señor no se refiere a la niñez biológica, sino a determinadas cualidades de la niñez que tenemos que estudiar y meditar, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, voy terminando, Hans Christian Andersen publicó en el año 1837 un bellísimo cuento que tiene también su tradición, titulado El nuevo traje del emperador, ¿no? Dice así, los hermanos Farabuto, ¿no? Ustedes quizá hayan escuchado hablar de esta expresión, Farabuto, le fabricaron un costoso traje para el emperador, para el rey, ¿no? Pero este traje, le dicen los hermanos, que le piden al rey oro y piedras preciosas para fabricar, para tejer, bueno, para coser este traje, pero tiene una cualidad mágica, saber que se hace invisible para las personas tontas, inútiles, o sencillamente para el vulgo, para el populacho ignorante, ¿no? Bien, entonces, el traje invisible, nadie lo ve, entonces todos, sin embargo, si alguien dice no veo el traje, obviamente, sería considerado del populacho. Y nadie quiere ser considerado inútil o tonto, ¿verdad? ¿Sí? Los adultos, todos nosotros, los adultos, tenemos muy en cuenta el qué dirán, ¿no? Lo que hoy llaman el consenso, pero que no es un consenso, sino que es el sometimiento a la opinión pública, el qué dirán, ¿no? Claro, en cambio, a los niños no les preocupa el qué dirán, sino ellos señalan las cosas tal como se les representa a su percepción, lo evidente, diría, ¿no? Entonces, Santo Tomás. Entonces, resulta que, bueno, los farabutos terminan el traje, entonces el rey sale desnudo, ¿no? En una procesión por el medio de la ciudad, totalmente desnudo. Bueno, todos dicen que hermoso traje, su majestad, qué belleza, ¿no? En fin, claro, es un traje tejido de oro y piedras preciosas invisibles. Claro, nadie lo ve, obviamente porque no existe. Los farabutos ya en ese momento, cuando el rey está en su procesión,
se escaparon con el oro y las joyas, en fin, riéndose del rey y del pueblo, ¿no? Entonces, el rey complacido, la gente, en fin, también, un niño exclama, está desnudo, el rey está desnudo, está desnudo. Claro, no es casualidad que fuera un niño el que señalara la verdad evidente. La verdad evidente que los adultos niegan conscientemente, ¿no? Por temor de ser excluidos de la sociedad o de determinada colectividad, ¿no? Determinado grupo social. O sea, todos saben que el rey está desnudo. Mejor dicho, todos ven que está desnudo, pero la mayoría intenta como autoconvencerse, persuadirse a sí mismo mediante argumentos que dicen que lo que ven no es verdad, porque si fuera verdad, entonces ellos serían personas retrasadas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos asumieron como verdadero el principio según el cual el vestido es invisible para los indignos de verlo. O sea, asumieron un principio falso y por lo tanto la conclusión es aún más falsa, ¿no? Bien, interesante, ¿verdad? Esto me parece de Andersen. Creo que tiene que ver eh, en forma directa con estas cualidades que el Señor le atribuye a la niñez, ¿no? Es decir, el reino de los cielos es para aquel que reconoce la verdad, lo evidente, ¿no? Las cosas como son. Y bien, entonces la opinión pública ejerce sobre nosotros una gran presión moral, psicológica, ¿no? Que impide relativamente que nosotros señalemos lo verdadero como tal y lo falso como tal, ¿no? O sea, nos importa el qué dirán. En cambio, los niños no sienten esta necesidad de ser aceptados, ¿no? De ser considerados, de no ser rechazados, esta necesidad que tenemos de ser parte de algo, ¿no? De un grupo, en fin, de la sociedad. Esto que llamamos educación, ¿no? La educación es esta forma en que, finalmente, un sistema nos somete a nosotros, ¿no? A determinadas ideas que tenemos que aceptar sí o sí, como verdaderas, ¿no? Sin tener evidencia de que lo sean. En cambio, los niños se acercaban a Jesús sin prejuicios y encontraban en él al maestro que les enseñaba cosas importantes de manera sencilla. Entonces, para terminar, esta idea ¿no? de la juventud, de la ancianidad, de la niñez, de la adolescencia, las etapas de la vida, que es tan importante, ¿no? Rescatemos la ancianidad como el momento de la vida, ¿no? Obviamente condicionado por el paso del tiempo, ¿no? Del hombre que es anterior a nosotros, y habiendo sido anterior, ve más allá, tiene más experiencia. Me parece que un poco esta es la idea, ¿no? Entonces, Tomás se pregunta, y con esto termino, ¿por qué el Señor no se encarnó al final de los tiempos? Si al final de los tiempos, en la ancianidad del mundo, hubiese sido más o mejor recibido que cuando vino al mundo, ¿no? Acerca de esto, quizá continuemos en un próximo audio. Entonces, si fue de su utilidad, que se suscriban, que lo compartan, que tengan un muy buen día.